Así nosotros oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hoy está con nosotros el presbítero Remy, que lo invité para que pueda compartir la palabra del Señor en esta mañana. Y la idea que nosotros como pastores en la iglesia presbiteriana tenemos es de proveer el espacio para que el liderazgo de la iglesia pueda desarrollar sus habilidades en el pastoreo. Y una de estas es la predicación del Evangelio. Remy tiene un llamado al ministerio y todavía Dios está tratando en su corazón en todo ese proceso de estudios, de experiencias, de conocer la iglesia presbiteriana, y queremos contribuir en este proceso permitiendo que predique, que enseñe y que Dios así pueda confirmar su llamado para el ministerio pastoral o otro ministerio que Dios lo quiera utilizar. Entonces, Remy, gracias por aceptar la invitación y ahora te paso la palabra para que puedas compartir de las Escrituras con nosotros. Buenos días. Bueno, para mí es un gozo y privilegio poder estar con ustedes y poder compartir la palabra del Señor. Así que, pues, le invito a que puedan abrir sus Biblias en Primera de Pedro, en la epístola de Pedro, en la Primera de Pedro, capítulo 3, del versículo 1 al 12. Vamos a seguir con la secuencia que ustedes vienen siguiendo. Hemos visto con el hermano César y el pastor Pablo que han enseñado y predicado estos últimos 2 domingos, ¿no? Así que le invito a que puedan acompañarme en la lectura de la palabra del Señor. Dice así lo siguiente: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Así también, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas tantas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis tenido a ser hijas, y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, combativos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredéis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien.
busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, porque el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Así que le invito a que puedan acompañarme en oración para tener esta exposición, ¿no? Señor, te alabamos y glorificamos en esta mañana y por esta oportunidad que tú nos has dado de poder reunirnos y poder glorificar, alabar tu nombre y ser edificados por medio de tus palabras. Así que, Señor, rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude, que nos ilumine para que podamos comprenderla, para que podamos conocerte más y podamos aplicar estas verdades a nuestras vidas, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, como hemos visto los domingos dos anteriores con el hermano César, con el pastor Pablo, el contexto en el cual la primera epístola de Pedro se ha escrito, ¿no? Y que nosotros encontramos desde el inicio de que fue escrito a los hermanos que estaban dispersos en Asia Menor. Y los problemas, digamos, que se estaban teniendo en una sociedad como en un imperio romano, como los gobernantes y reyes que estaban dominando en ese tiempo. Y los hermanos desde entonces, que estaban esparcidos, estaban pasando por pruebas diversas, ¿no? Estaban teniendo dificultad en una sociedad realmente injusta y hostil. Y básicamente Pedro, apóstol Pedro, les exhorta, les anima a que puedan tener esperanza en Cristo, esperanza en Dios, en un mundo, a pesar de que en un estado, en una sociedad tan injusta y tan hostil. ¿Por qué? Nos dice que precisamente porque ustedes son diferentes, porque son una comunidad que ha sido renacido por la palabra del Señor, porque es una comunidad que el Señor ha escogido, ha elegido, y por tanto la manera en que ustedes deben soportar la prueba y vivir en esta sociedad tan hostil y tan corrupta debe ser diferente, debe ser este comportamiento, su acción de una manera diferente, de una manera glorifique al Señor. Por tanto, el apóstol Pedro aquí dice a los creyentes, por tanto, ustedes que viven en este mundo tan injusta, no tienen que desanimar, sino que tienen que, digamos, buscar ser diligentes como cristianos. Su forma de vida tiene que ser diligente en este mundo, en esta sociedad tan caída y tan perversa. Así que lo que apóstol Pedro apunta es que nuestra manera como creyentes debe haber una vida, una conducta de bien, de hacer el bien, de vivir en este sentido, de hacer buenas obras, que nuestro comportamiento, nuestra conducta tiene que ser diferente a las demás personas que no son creyentes. Así que nosotros hemos visto, por ejemplo, con el hermano César, de que, por ejemplo, en el versículo 12 del capítulo 2, nos dice que manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Cuál es el propósito de que nosotros podamos vivir de buena manera? Es que para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Es decir, hay un propósito por el cual tenemos que vivir de buena manera. En una parte, porque hemos sido renacidos, regenerados, por tanto nuestra conducta debe ser diferente de los demás que no son creyentes. Pero también los que murmuran el nombre de Cristo, que los maldicen, puedan en el día glorificar al Señor por medio de nuestras obras, por medio de nuestras conductas. Por tanto nos dice que la manera en que nosotros vivimos en una sociedad tiene que reflejar una diferencia. Tenemos que tener o vivir de una buena manera, de buenas
obras, y el cual nosotros creemos de que las buenas obras no son los méritos para nuestra salvación, sino son resultados, son consecuencias de la regeneración, de que hemos sido nacidos de nuevo. Por tanto, el apóstol Pedro nos ha enseñado también de que en una sociedad hostil, injusta, ¿cuál es la manera de nuestra relación con nuestros gobernantes, con los reyes, con los que gobiernan esta nación? ¿Cuál debe ser la conducta, la acción, el comportamiento en este sentido, ¿no? Y nosotros hemos visto que el apóstol Pedro exhorta a todos los creyentes a someterse a toda institución humana, a toda institución humana. Nuevamente hace el énfasis. ¿Cuál es el propósito de que sometamos a toda institución humana, ya sea al rey o como superior? El versículo 15 del capítulo 2 nos dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de hombres insensatos. Entonces, esa es la voluntad del Señor, de que nosotros podamos hacer el bien, hacer buenas obras en un mundo tan injusto, tan hostil. Y la manera en que el apóstol Pedro dice también es a los criados, a los empleados. También dice que está sujeto con todo respeto a vuestros amos, Es decir, hay una relación tanto de superiores que nos manda el apóstol Pedro a que podamos someternos, podamos tener respeto a nuestros amos. Y inclusive más nos dice, ¿no?, de que si son difíciles de soportar, tienes que vivir o hacer el bien, tienes que respetarlo aunque sean difíciles de soportar, no solamente a los buenos, a los que te hacen el bien, ¿no?, sino que también a estos difíciles de soportar. Y lo interesante, lo que hace un contraste es que dice: ¿cómo es que no puedes soportar a un jefe impotente, a un jefe, digamos, que haces con la intención de sentirte mal? ¿Cómo no puedes soportar si Cristo soportó, cuando estuvo en la tierra, soportó todas las cosas que hicieron con él? Lo escupieron, lo golpearon, lo crucificaron. Aún así no maldijo, no se quejó, sino que padeció justamente, obedeció. Por tanto, el apóstol Pedro es como, diría, como que ustedes son más que Cristo, que no pueden soportar a los jefes insoportables. De igual manera, nosotros llegamos a nuestro texto de que el comportamiento, nuestras acciones y nuestras buenas obras son muy importantes, que no solamente las palabras que nosotros decimos es importante, sino que también las buenas obras que hacemos son importantes. Por tanto, lo que vamos a estar viendo en este texto del capítulo 3, primera de Pedro, del 1 al 12, sigue o continúa con lo que ustedes han estado estudiando. Así que lo he llamado este sermón: la conducta cristiana en el hogar y en la iglesia en tiempos injustos, en tiempos hostiles. Y básicamente he dividido este sermón breve. En primer lugar, la conducta cristiana en el hogar en los tiempos injustos, y la conducta cristiana o de la comunidad cristiana en la iglesia local en tiempos difíciles e injustos. Así que lo que nosotros encontramos del primer punto, vamos a estar viendo del versículo 1 al 6, el cual la conducta cristiana de la esposa en el hogar, y también la conducta cristiana del esposo en el hogar. Así que en el versículo 1 que encontramos: asimismo vosotras,
mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Así que la palabra asimismo, de igual manera, nos da la idea de que hay una continuidad de lo que ha estado diciendo el apóstol Pedro. Igualmente a todos los que someten a toda institución humana y también a los criados están sujetas. Y nosotros encontramos, por ejemplo, en el versículo 13 del capítulo 2, el versículo 18, cuando dice, está sujeto con todo respeto. Y también en el versículo 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Y en el versículo 1 del capítulo 3, asimismo vosotras mujeres están sujetos a vuestros maridos. Es la misma verbo imperativo que usa el apóstol Pedro. Así que nos da la idea, asimismo vosotras, la idea de una continuidad que el apóstol Pedro ha estado diciendo anteriormente. Así que, mujeres, dice. Así que nos dice de que las mujeres casadas tienen que estar sujetas a sus propios maridos, y posiblemente por el contexto en el cual podríamos estudiar, por lo cual estaba pasando los hermanos en este lugar, posiblemente los maridos de las cristianas no eran creyentes, era muy común, digamos, en los primeros siglos del cristianismo. A veces la mujer se convertía al cristianismo, el esposo no, o al revés, el esposo se convertía y la mujer no. Y lo que encontramos de que asimismo vosotras están sujetos a vuestros maridos, es que básicamente que posiblemente el esposo de esta mujer cristiana no era creyente. Y nosotros podríamos encontrar el contexto, cómo la mujer en este contexto, en este tiempo histórico, cómo era una mujer, ¿no? Nosotros encontramos de que las mujeres eran menospreciadas en un sentido, eran inferiores, no tenían voz y voto, no tenían, digamos, lo veían como algo secundario, no como hombres que tenían varias opciones. Y muchas veces que en una sociedad, digamos, donde había politeístas, había todo tipo de libertinaje, y la mujer cristiana se convertía y tenía que soportar todas las dificultades, circunstancias, cuando el esposo no era cristiano. El apóstol Pedro aquí nos dice que a las mujeres, que a pesar de tanta dificultad, a pesar de muchas cosas que podrían ocurrir en tu hogar, le dice a las mujeres cristianas, ustedes tienen que estar sujetas a vuestros maridos. Y ahora, ¿qué quiere decir con esto, estar sujetos a vuestros maridos? Básicamente la idea es la sumisión, la idea es la obediencia a tu marido. Pero eso no quiere decir de que realmente una mujer cristiana tiene que obedecer en este sentido que va en contra de la palabra del Señor. Siempre la obediencia, digamos, a los reyes, a los criados, a los jefes, tiene que primar principalmente la palabra del Señor, la obediencia al Señor. Por tanto, si algún, digamos, un estado o gobernante o un jefe quiere obligar a forzar tu fe, digamos, a negarlo, entonces hay que obedecer primeramente a Dios que lo hace. Y entonces lo que encontramos en este versículo 1 es que las mujeres cristianas en esta época no era una vida fácil para ellas vivir en esta época. Pero el apóstol Pedro dice, sujétense a vuestras mujeres. ¿Y cuál es la finalidad de esto? ¿Cuál es el propósito de
de este mandamiento de Pedro, nos dice, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de su esposa. Otra traducción se podría decir, asimismo, esposas, someteos a vuestros esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganadas más por vuestro comportamiento que por vuestras palabras. Entonces, hay una intención, hay un propósito para que la mujer cristiana, o el apóstol Pedro le dice a la mujer, esté sujeta a sus maridos, para que por la conducta de la mujer cristiana pueda ganar a su esposo no cristiano, pueda ganar. Y eso es lo que si vamos, lo que hemos estado viendo, nuevamente el apóstol Pedro da la importancia de conducta, el comportamiento de las buenas obras en un cristiano en un tiempo difícil, en un tiempo injusto. Así que las buenas obras o el comportamiento que la mujer cristiana debe tener tienen que estar basados en la ley de Dios, tienen que estar basados en el mandamiento de Dios. Y una de las cosas que dice es que esté sujeta a su propio marido. Y básicamente en el versículo 2 también dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Aquí resalta la conducta de la mujer cristiana, a pesar de que la mujer, digamos, no diga o anuncie el evangelio, sino que por la conducta de ella puedan ver de que hay un cambio, hay una realidad, es verdadera la fe de ella, no solamente en palabras, sino en conducta. Así que en primer lugar lo que vemos, el deber de la mujer hacia su marido no cristiano en el hogar tiene que estar sujeta, tiene que ser sumisa, tiene que ser tiene que ser casta. Casta quiere decir pura, íntegra, es decir que no se contamina con lo de las otras mujeres afuera, sino que hay un cambio, hay una pureza en la conducta de la mujer y también respetuosa. Tiene que ser respetuosa, con temor, con reverencia, respetando la palabra del Señor, respetando a su propio marido. Entonces, en primer lugar, lo que encontramos es que la mujer tiene que estar sujeta a su propio marido, tiene que ser casta, sin contaminación, pura y respetuosa. Esa debe ser la conducta, el comportamiento de una mujer cristiana en un tiempo difícil, complicado, con la finalidad de que por medio de la conducta pueda ganar el esposo. Y no sé si han oído de la vida del Lee Strobel, creo que se llama, que cómo empezó su conversión, ¿no? Y es por medio de su esposa, que dice que un día llegó la esposa y le dijo, he seguido a Cristo. Y entonces él era un ateo, un agnóstico que había estudiado con escepticismo todo el Nuevo Testamento para refutar a todo lo que tiene que ver con el cristianismo. Era un ateo que no quería saber nada del cristianismo, y para sorpresa de él, la mujer de la nada le dice, he decidido seguir a Cristo, me he convertido al cristianismo. Y para él fue como que algo, una bomba, en el sentido de que comenzó a imaginar. Lo primero que pensó en la mente de él es el divorcio. Voy a divorciarme de ella porque no quiero saber nada del cristianismo y no quiero casarme con una mujer cristiana. Y entonces comenzó a imaginar, por ejemplo, va a ser una santa que va a estar muy distancia, va a ser muy distancia, o sea, va a tomar como que una distancia entre su matrimonio. Eso va a ser un caso.
Entonces no tenía esperanza, ya era como que perdí mi matrimonio porque mi mujer se convirtió al cristianismo, ¿no? Pero lo interesante de lo que él comenta es la vida de su esposa. Cómo su esposa, a pesar de que es cristiana, básicamente dice que lo que atrajo la vida de Strobel a ella era su conducta. Era muy atractivo, él decía, era muy atractivo la conducta de ella, porque básicamente vio que los cambios, o sea, el carácter de ella cambió por completamente. O sea, sus valores y su forma de relacionarse con él, en su matrimonio con él, y la manera en que se acercaba a los niños, él decía que era encantador, era atractivo, y comenzó a atraerme a la fe. O sea, comenzó a atraer a la fe. Y la mujer no forzaba a su esposo a ir a la iglesia, o tiene que leer la Biblia, o tiene que hacer oración. No hacía nada de ese tipo de cosas, sino más bien ella lo que hacía es fortalecer su matrimonio, fortalecer la comunión con él, sus caracteres, sus valores y la forma en que se relacionaba con los niños era muy atractivo. Y por tanto un día le dijo, acompáñame a la iglesia. Entonces, aún así, él tenía muchas dudas, y lo que comenzó la investigación, ¿no? Entonces, él dijo, voy a sacar a mi esposa de esta iglesia, voy a refutar, le voy a demostrar a mi esposa de que he refutado esa teoría del cristianismo. Así que ahí comenzó la aventura de investigar todo acerca del cristianismo, y por eso el final de la vida de Strobel, ¿no? De que se convirtió al cristianismo por la conducta, el carácter de su esposa. De la misma manera, aquí podríamos encontrar de que el propósito de las mujeres es que por la conducta de ser casta, respetuosa, pura, sin contaminación con otras mujeres del mundo, puede ganar a su esposo, que ser obediente. Ese es el carácter y la forma en que se relaciona con su esposo. Pero también nos dice, en segundo lugar, que vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno el del corazón, en el incorruptible ornamento de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y nos dice que no solamente el comportamiento hacia tu esposo tiene que ser casto y respetuoso, sino que tu forma de vestir, tu forma en que te comporta, tiene que ser diferente al resto de las otras mujeres. Y nos dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. En la historia, en este contexto nos cuenta de que las mujeres romanas eran muy ostentosas, muy ridículas en el adorno de pelo. Por ejemplo, la caballera era arreglada en capas, entrelazadas, entre sí con peinados de oro, de redecillas. Dice que después de todo ese proceso, que muchas mujeres antes de la fiesta permanecían despiertas para no incomodar o para no perder el maquillaje y todo lo que llevó la elaboración. O sea, no dormían toda la noche para ir a la fiesta bien peinados al día siguiente. Así eran las mujeres de esa época. De la misma manera, no sean como aquellas mujeres romanas que siempre están buscando lujosos, de vestirse muy ostentosas, muy ridículas. No, sino que nos dice de que al contraste, sino que el interno
sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Eso no quiere decir que las mujeres, en este sentido, no que no se pueda arreglar o que no se puedan maquillar, sino que lo que está prohibiendo, lo que está poniendo en este contexto es la exageración de poner maquillaje, de poner muy lujosa, ¿no? Sino que lo que prima, nos dice, no es el exterior, sino lo interno, del corazón, de lo incorruptible, que no se puede perecer, que no se puede, en este sentido, caer, libre de mancha, que no está sujeto a la corrupción, un adorno que no está sujeto a la corrupción. Eso es lo que la mujer tiene que buscar en el interior de su corazón, de ser mansa, serena, gentil, apaciguadora, pacífica, humilde, resistir de toda actividad o toda provocación, de ser tranquila en el interior. Todas esas cosas dice de que delante del Señor tiene una extremadamente valiosa. Ese es un valor grande, de mucho precio, tiene del interior, del corazón, de lo incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Ese es lo más atractivo, de un gran estima delante del Señor, que lo externo. Lo externo es temporal, el externo puede ser ridícula, se puede perecer, no es incorruptible, pero el interno del corazón, el interior del corazón es mucho más valioso porque es incorruptible y de un gran estima delante de Dios. Y también en el versículo 5 al 6, básicamente nos da una ilustración, un ejemplo, cómo es que en el Antiguo Testamento las tantas mujeres se adornaban, se ataviaban, ¿no? Y de una manera muy particular usa el ejemplo de Sara. Dice que como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Así que el apóstol Pedro está exhortando a las mujeres que imiten a las mujeres del Antiguo Testamento, cómo se adornaban, cómo se ataviaban, cómo se comportaban. De una manera particular, Sara, que obedecía a Abraham y llamaba Señor. De la misma manera, dice, aunque sus esposos no sean creyentes, aunque vivamos en un mundo, en una sociedad hostil e injusta, la conducta, el comportamiento, la palabra, la acción y el vestimento, el adorno de una moral cristiana tiene que ser diferente a las de las no creyentes. Y la relación en que se relaciona con su esposo no creyente también tiene que ser diferente. Y su vestimenta tiene que ser diferente porque ha nacido nuevamente. Ya no es como la del mundo. Eso es básicamente lo que podríamos encontrar en este primer encabezado del primer punto. Pero también nos dice en el versículo 107, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Y cuál es la conducta, el comportamiento y la acción de un esposo cristiano en este mundo caído, en este mundo hostil e injusto? ¿Cuál debe ser la manera en que se relaciona el esposo con su esposa, hacia su esposa? Y nos dice de que hay que vivir sabiamente con ella, con un conocimiento. Eso quiere decir de que realmente que los hombres, los esposos, tienen que ser como comprensivos a la hora de relacionarse con las esposas, con sus esposas.
con sus esposas, ¿no? Tienen que vivir sabiamente, entendiendo su necesidad, su necesidad espiritual, su necesidad física, todo lo que en el hogar un matrimonio puede llevar, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Es decir, que la mujer, en un sentido físico, podríamos decir que la mujer no tiene la misma fuerza que los hombres tienen, sino que son más delicados, son más frágiles, que necesitan ayuda con cosas como más pesadas, y por tanto como que el hombre tiene que estar pendiente, tiene que honrarla, respetarla, buscarla y tratarla como con toda delicadeza, tratarla como vaso más frágil. Y no estamos diciendo que las mujeres sean débiles espiritualmente o intelectualmente, ¿no? Sino más bien con la fuerza física, que hay una gran diferencia. Así que hay que los maridos, el esposo cristiano, la manera en que se relaciona, tiene que haber una gran diferencia con el resto de los hombres no cristianos. Y podemos mencionar en aquella época de que los maridos no veían a una mujer como una persona, sino como un objeto, como algo más, como un instrumento. Pero el cristianismo ha cambiado todo y ha dicho: no, marido, ustedes tienen que tratarla como a las mujeres, a sus esposas, abajo más frágil, con delicadeza, con mucho cariño, con todo caballeroso, tiene que ser caballeroso. Así que lo que encontramos, que la conducta del esposo cristiano hacia su esposa tiene que ser comprensivo, tiene que ser comprensivo tiene que ser sensible a los sentimientos de su mujer. También tiene que ser caballeroso. El hombre cristiano, el esposo cristiano, tiene que ser caballeroso. También tiene que ver que tiene los mismos derechos de espiritualidad. Por ejemplo, nos dice que y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, ¿no? No podemos, como cristianos, como esposos, que somos más que las mujeres cristianas, no, sino que nos dice de que ellas, las esposas, son de igual manera, son coherederas de la gracia. Es decir, ellas han recibido la misma gracia que nosotros hemos recibido de parte de Dios, la salvación. Ellas también son hijas de Dios, también son nacidas de la gracia divina. Y también debe haber ese vínculo amoroso entre su esposa, sus esposas, porque puede haber, digamos, estorbo en nuestras oraciones. Por tanto, el marido cristiano, donde hay una sociedad hostil e injusta, donde, digamos, el machismo, el feminismo, toda ideología que va en contra del matrimonio, que nos ha, digamos, estructurado, que no sea la base de las escrituras, hay que ir a la escritura y decir cómo un cristiano esposo tiene que relacionar en su hogar con su esposa, en el hogar. Y lo interesante que luego vamos a ver de eso. Así que eso es el primer punto que podríamos ver, ¿no? Y también, por último punto, el testimonio de una comunidad cristiana en los tiempos difíciles e injustos. Nos dice que finalmente, de todos de un mismo sentir, combativos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para heredéis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua de mal
y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Nos da la idea de este último, la conducta cristiana de la iglesia, en la iglesia local en los tiempos injustos, es que el mundo nos observa, nos mira, cuál es nuestro comportamiento como una comunidad. Y entonces el apóstol Pedro dice de que tengamos este mismo sentir, una mente, un mismo corazón, que seamos compasivos, que podamos amar fraternalmente, que seamos misericordiosos y amigables. Todo esto tiene que pasar en una comunidad cristiana. Si hay una necesidad, si hay una pérdida, si hay una dificultad, que el uno con el otro, como una comunidad, puedan apoyar, puedan crecer como una comunidad cristiana que ha renacido de nuevo. Porque una comunidad cristiana, digamos, no es una comunidad cualquiera, es una comunidad que ha sido escogida por Dios. Dice que es santa, que es de linaje escogida, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por tanto, la manera en que comunican, se relacionan la comunidad cristiana es diferente a otras comunidades paganas, a otras comunidades que no toman en cuenta a Dios. Por tanto, nos dice de que esa comunidad tiene que crecer en esto, tiene que crecer en el amor, en misericordia, ser amigable, y no como el resto de los otros que pagan el mal por mal, maldición por maldición. No podemos, nos dice el apóstol Pedro, permitir que esta conducta haya en la iglesia, sino más bien tiene que ser todo fraternalmente, todo misericordioso. Así que por el contrario, tenemos que bendecir los unos a los otros, porque para eso nosotros fuimos llamados, para que nosotros podamos bendecir a otros, porque nosotros recibimos esa bendición, por tanto bendecimos a los otros. ¿Por qué eso es tan importante? Siguiendo la ilustración del hermano Lee Strobel, ¿cómo es que la mujer o su esposa llegó a ser cristiana? Dice que se mudaron a un apartamento y que había una niña, o sea, tenía una hija, y los vecinos trajeron galletas, ¿no? Entonces, galletas caseras, y el vínculo se creó porque también la vecina tenía una hija, y entonces crearon un vínculo, y la familia, los vecinos eran cristianos auténticos, muy devotos. Entonces comenzaron por medio de las hijas pequeñas a crear vínculos. Y entonces, por medio de ella, este vecino invitó entonces a ella a la iglesia, y ella comenzó a discipularla, y entonces llegó la esposa de Lee Strobel a ser cristiana. Por tanto, nos dice, lo que comenta es que la fe de los vecinos eran muy auténticos, eran verdaderos. No solamente sus palabras decían una cosa, sino que estaban alienados, ¿no? Su conducta y sus palabras, ¿no? Y eso es básicamente lo que nos da la idea de que nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestras acciones en este mundo caído tiene una importancia relevante, que no solamente nuestras palabras, sino que nuestras acciones deben ser acompañadas por nuestras palabras, porque el mundo nos observa, porque los incrédulos nos observan. Por tanto, un cristiano, tanto la esposa cristiana, el esposo cristiano y la comunidad cristiana
debe tener un buen testimonio. Un testimonio, podríamos decir, intachable, irreprensible, sin mancha. Tiene que ser íntegro su conducta, su manera de vivir en este mundo. Por tanto, los versículos 10 al 12 nos da un contraste de que diciendo, si quieres amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Eso es para nosotros es difícil porque muchas veces somos muy habladores, ¿no? Nos gusta hablar. Y el cual no está mal. Lo que está mal es que muchas veces engañamos, decimos cosas que están fuera de la palabra del Señor, nos airamos, ¿no? Y eso es lo que está mal. Creo que Santiago nos habla de que como un miembro pequeño puede, como un fuego, explotar todo todo lo que hay dentro de ella. Y como es como un timón que solamente hacer un giro puede hacer un accidente o algo así. De la misma manera dice que la lengua es un órgano, un instrumento, un miembro de nuestro cuerpo que puedes maldecir o puedes bendecir a otras personas. Por tanto, si quieres ver buenos días, entonces nos dice que hay que saber cómo hablar, hay que ser prudente a la hora de reaccionar, a la hora de hablar, porque eso es lo que tenemos que ver, porque nuestras palabras también van de la mano de nuestro comportamiento. Así que lo que tenemos que hacer es hacer el bien, buscar la paz y dice de que hay una recompensa, que esa recompensa, que los ojos del Señor están puestos sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Por tanto, para nosotros es una exhortación, es un llamado de que nosotros podamos vivir en este mundo injusto, hostil, que nuestro comportamiento y nuestras acciones puedan estar acompañados con la palabra, porque hemos sido regenerados, hemos nacido de nuevo y somos diferentes al resto del mundo. Y para terminar, siguiendo el testimonio de la esposa de Robert, que se llama Leslie, dice cómo ganó a su esposo, ¿no? Dice que hizo 3 cosas, ¿no? O sea, forzó su relación con Dios, forzó su relación con su mentora, porque estaban discipulando, y forzó una relación con su esposo. Eso es básicamente lo que hizo la esposa. Su relación con Dios, su relación con su mentora, con lo que le estaba enseñando acerca de la palabra del Señor, y forzó una relación con él, con su esposo. Eso es nada más lo que hizo, sin ningún esfuerzo, ninguna obligación para que vaya a la iglesia. Y eso es lo que podríamos considerar. Así que vamos a orar para terminar. Señor, te agradecemos mucho por este día que tú nos has dado tu palabra. Señor, reconocemos que vivimos en un mundo difícil, en una sociedad injusto, hostil, que muchas veces los no cristianos intencionalmente nos puede provocar y puede, muchas veces hay una persecución, hay amenazas por ser cristianos, por defender lo que nosotros creemos. Y por tanto rogamos que nos ayude, porque no es nada fácil vivir en este mundo, que nuestra carne corrupta todavía hay en nuestras vidas y muchas veces quiere rebelarnos hacia sus mandamientos, y rogamos que nos santifiques, que nos puedas ayudar a que podamos ser prudentes, que podamos ser irreprensibles, que
que podamos ser puros, íntegros en este mundo, para que los demás que no son creyentes, que nos ven, que nos observan como nuestro comportamiento, y que a través de ellas, de buenas obras, haciendo el bien, podamos en primer lugar glorificar al Señor y también que otros puedan llegar a ser atraídos por nuestras conductas y por nuestras buenas obras. Señor, ayúdanos a que podamos guardar esas palabras, que podamos aplicar a nuestras vidas día a día. Que nosotros muchas veces vamos al trabajo, a la universidad, a convivir con los compañeros que no son creyentes, que podamos, Señor, glorificar tu nombre a través de nuestras buenas obras, a través de nuestro comportamiento, a través de nuestras acciones. En Cristo Jesús. Amén. Amén.